Ya, Ya, ¿qué pasó, Mauricio? no, estamos, está correcto. Ah, ya, listo. Estoy grabando también. Buenos días, profesor, ayudante y compañeros. Hoy les vengo a dar a conocer mi presentación, la cual se trata del efecto Kaiser en las rocas, principios y estrés. Bueno, ¿qué es el efecto Kaiser? El efecto Kaiser es un fenómeno observado en geología y el material de la ciencia que describe un patrón de emisión acústica o sismicidad en un cuerpo de roca u otro material sometido a ciclos repetitivos de mecánica de estrés, que específicamente describe la ausencia de la emisión acústica hasta que se supere el antiguo estrés. Este efecto consiste en utilizar la llamada memoria del estrés de las rocas, es decir, la capacidad de acumular, retener y reproducir la información sobre los esfuerzos experimentados en el pasado. Por lo que, en términos generales, el efecto Kaiser es una manifestación de la memoria del estrés de la roca, de los sólidos. Bueno, este fenómeno fue investigado por Wilhelm Kaiser, el cual se observó que la emisión acústica era irreversible y a ese fenómeno irreversible es al que se le llamó efecto Kaiser. Respecto a esto, la emisión acústica no genera señales mientras el estrés se mantenga debajo de su valor más alto alcanzado, pero a medida que se va alcanzando este valor de estrés máximo, la actividad de la emisión acústica va aumentando dramáticamente. Como se puede observar en el gráfico, se observa la dependencia de impacto de la emisión acústica versus el estrés en dos ciclos de compresión, en el cual se produce una inflexión cuando se supera el nivel de tensión del primer ciclo en el segundo ciclo, por lo que así se produce el efecto Kaiser. Bueno, respecto al tipo de roca y etapa de carga, hasta ahora el efecto Kaiser se observa en rocas como por ejemplo granito, granodiorita, cuarcita, andesita, basalto, mármol, esquisto, gneiss, entre otros. Eh, y por ejemplo, en rocas frágiles el efecto es mejor pronunciado si el esfuerzo de precarga no excede el valor del estrés en el que comienza la dilatación, aunque si durante la precarga se excedió el umbral de dilatación, el efecto Kaiser se vuelve menos claro, por lo que aparece la actividad de emisión acústica a tensiones más bajas, lo cual va dificultando el reconocimiento del efecto Kaiser. Bueno, cuanto más cercano sea el estrés de precarga a la máxima resistencia de una roca frágil, menos pronunciado será el efecto Kaiser durante la recarga, por lo que se puede decir que mientras la precarga se mueve hacia la fuerza de la roca, el efecto Kaiser se mueve hacia las menores tensiones. Bueno, este movimiento puede caracterizarse cuantitativamente por la llamada relación de felicidad, FR, la cual es la relación entre el valor de tensión de inicio de la emisión acústica y la tensión máxima previa, como se puede observar en la imagen. Eh, bueno, dentro del efecto Kaiser se han realizado varios experimentos, como por ejemplo el efecto Kaiser después de la fluencia y la relajación del estrés. Que este es un experimento realizado por Michihiro en rocas tales como la toba, la lutita, arenisca y esquisto de cristal, en el cual sugiere que cuanto mayor sea la duración de la aplicación de estrés durante la precarga, más claro será el efecto Kaiser. Sin embargo, para una roca frágil, como por ejemplo la andesita, no se puede encontrar una influencia significativa de la duración de la carga en el efecto Kaiser, pero subsiguiente. Por lo que la influencia de la duración de la aplicación de la carga debería ser más pronunciada en las rocas dúctiles. Em, Bueno, para investigar el efecto Kaiser en estos regímenes se realizaron pruebas de dos ciclos. El primer ciclo es una prueba de fluencia uniaxial con tensión constante o carga uniaxial seguida de relajación de tensión. El segundo ciclo es la recarga uniaxial con un aumento en la tensión de cero a la máxima resistencia.
Y bueno, en las rocas dúctiles como la arcilla y la sal de roca, se observó que el efecto Kaiser es mucho más pronunciado en el segundo ciclo. Este gráfico muestra la dependencia del efecto Kaiser en el tiempo, la cual es sensible al valor del estrés de la precarga, teniendo relación con la relación de felicidad versus el tiempo en el primer y segundo ciclo de compresión. Bueno, también se realizaron otros experimentos como la influencia del proceso de extracción de núcleo, la cual es una técnica que consiste en recuperar las muestras del núcleo de la corteza terrestre y probarlos en laboratorio, buscando la medida del daño introducido durante el proceso de extracción de núcleos, en el cual influye la memoria de tensión in situ contenida en la roca. El daño se puede introducir en la roca durante la extracción de núcleos de varias maneras, como por ejemplo cuando el pozo vertical se acerca a un punto de la masa rocosa, la tensión principal vertical se reduce gradualmente mientras que las tensiones horizontales no se alteran hasta que la roca está dentro de la broca de perforación. Respecto a un análisis exhaustivo de elementos realizados por LI y Smith, se ha demostrado que dependiendo de la relación de tensiones in situ, se pueden desarrollar mayores tensiones de tracción o corte en el fondo del núcleo, por lo que las tensiones de tracción se desarrollan si la tensión in situ del campo lejano horizontal es mayor que la tensión in situ paralela al pozo. Este esquema, bueno, después de que el núcleo está dentro de la broca, el esfuerzo de tracción disminuye gradualmente y se vuelve insignificante a una distancia de 3R hacia arriba, desde el punto de la broca a lo largo del eje del núcleo. Y este gráfico ilustra la dependencia del esfuerzo de tracción en la distancia a lo largo del núcleo. Y bueno, si las tensiones de tracción no son lo suficientemente altas, estas aún así pueden ser suficientes para generar microgrietas, por ejemplo. Lo que esta es la razón de un efecto Kaiser en subnúcleos perforados, por ejemplo. Bueno, respecto a los efectos Kaiser a diferentes escalas, la mayoría de las características del efecto Kaiser descritas anteriormente se establecieron durante las pruebas de laboratorio con muestras de roca relativamente pequeñas. Sin embargo, la memoria del estrés y el efecto Kaiser se puede observar también en diferentes escalas. En este caso, se observó el efecto Kaiser en pruebas en un espécimen de roca cúbica sometido a una carga uniaxial cíclica y también sugiriendo que puede existir un tipo de efecto Kaiser en la corteza terrestre en fallas y estructuras. Sin embargo, el movimiento cíclico que se observó indicó un efecto Kaiser nulo, por lo que se concluyó que se necesitan más trabajo experimental para las observaciones a grande escala. Bueno, como conclusión, esta revisión ha demostrado que una gran cantidad de preguntas importantes para las aplicaciones de medición del estrés del efecto Kaiser se han resuelto o parcialmente resuelto en la actualidad. Sin embargo, la solución de estas preguntas ha revelado algunas limitaciones fundamentales en las aplicaciones de medición de estrés. eh, y bueno, los mecanismos del efecto Kaiser deben estudiarse más a fondo, incluidos los de gran escala y los que no son el crecimiento de grieta. También cabe señalar que la medición del estrés no es la única aplicación posible del efecto Kaiser. Otras aplicaciones también incluyen los cambios estructurales físico-químicos en las rocas y el análisis de sismicidad. También señalar que esta información pertenece al Departamento de Física e Ingeniería de la Universidad Estatal de Minería en Moscú. Muchas gracias. Bien, me quedaron algunas consultas. ¿Ya? Luis, ¿quién era el autor del paper? ¿Lavrov? Sí, Laura. Ya, ya, sí, ahora me quedó claro. Ya, tú hablaste de una
No es efecto felicity, relación de felicidad. ¿Sí? ¿Me lo podéis explicar de nuevo? Porque no me quedó claro. Es que más que nada era como que mostraba el gráfico es como la relación, como dice ahí, entre el valor de la tensión de la emisión acústica y la tensión máxima previa. Es no sé cómo explicarlo más a fondo, la verdad, como que la información no era muy clara en ese sentido. Ya. No era el efecto felicity, ¿cierto? Eh, o sea, a mí me aparecía como relación de felicidad, la verdad. No Ya. sé si tal vez la traducción me habrá jugado mal o no. Puede ser, yo creo que sí. Este es un poquito para atrás a un gráfico que tú mostraste, ese. Y ahí quedémonos ahí. ¿Ya? Entonces, si tú, Luis, resumes tu presentación, ¿ya? Sí. ¿Cómo la puedes resumir en ese gráfico? Eh, En el eje o Y, sea, ¿qué es lo que tenemos? Y en el eje X, ¿qué es lo que tenemos? o sea, es la emisión acústica versus el estrés versus el estrés, pero en dos ciclos de compresión. Y la idea ¿Correcto? es que se produce la inflexión cuando se supera el mayor nivel de tensión del primer ciclo, como se ve, en el segundo ciclo. Entonces ahí se produce el efecto Geyser. Ya, sí, pero no, eh, ya. Hace solamente el primer ciclo. Llévate el mouse que tienes tú ahí y llévalo al primer ciclo. Ya. ¿Ya? Esa curva que va hacia arriba, ¿cierto? ¿Sí? Y llega hasta el fondo, hasta arriba, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Y qué es lo que... o llega hasta el punto de intersección? ¿Hasta dónde llega? Como el primer ciclo, o sea, debería llegar como hasta acá y cuando se supera el mayor ciclo se produce la inflexión del efecto, Eh, decirlo así. ya. Pero el gráfico, ¿qué es lo que es? Abajo es sigma, ¿y qué es lo que significa eso? Esfuerzo ¿Qué esfuerzo? de compresión. ¿Y cómo se llama el esfuerzo de compresión? Eh, eh, Cámbiale la palabra al esfuerzo de compresión. esfuerzo principal puede ser, Ya, el como principal sí, sigma 1, o tiene otro nombre. sigma 1 Sigma 1, o o, el esfuerzo normal a la probabilidad que tú estás haciendo. sí, ¿Ya? es el esfuerzo Ok. normal. Y en el eje Y, Aquí tenemos em, la emisión acústica, más que nada. ¿ya? Que aquí la traducción no sé por qué me puso. Le pusiste el norte, no tiene nada que ver ese norte. Sí, sí, es que salía así, me equivoqué. ¿Ya? Ok. Entonces, y en el eje Y, entonces, parte el ensayo, ¿Sí? ¿cierto? Y empiezan a recibirse emisiones acústicas hasta que llega a un cierto punto, y ahí, ¿Sí? Se produce la inflexión y el efecto Geyser, pues al superar el mayor nivel de tensión del primer ciclo en el segundo ciclo. ya. Ahí tú tienes anotado una crucecita o una flecha que se apuntan entre sí. ¿Sí? ¿Qué significa esa flecha? Es que es como la, cuando se juntan las dos emisiones, o sea, eso es lo que yo creo, que se produce como un efecto contrario, por decirlo así, o como que se juntan las dos emisiones, una cosa así, es lo que yo entendí. Ya, o sea, tu efecto Kaiser estaría a donde se juntan las flechas o se estaría ahí en el punto de intersección.
em, el efecto Geyser debería producirse cuando se supera eso. Pero el efecto Kaiser es uno. Dime cuál es el punto. Debería ser este. Ese. Sí. Ya. Voy a explicar un poquito yo, ¿ya? A complementar lo que tú explicaste. Ya. Primero, tal como, sin cambiar no saquen la presentación. Sin Ya. cambiar la gráfica, ¿ya? Efectivamente empiezan a subir la carga del sigma 1, ¿cierto? A sube, y vamos a detenerlo ahí, en ese punto. Vamos a llegar al punto de intersección de esa curva horizontal con la que va, y hasta ahí va a ser mi carga. Y luego empiezo a realizar la carga, No se veía. se empieza a realizar nuevamente la carga, y ya parto desde el sigma 0. Toma tu puntero y anda a la horizontal. Arriba, arriba. Ya. Esa línea horizontal llega a la parte 0. Claro. Y empiezo a subir Ah, desde el 0, y ahí significa que no tengo emisiones acústicas. La emisión acústica es 0. ¿Ya? Sigo avanzando, 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 y significa partió la emisión acústica. Y ahí sigo subiendo con la misma curva que viene de abajo. ¿Ya? O sea, en realidad no es que venga la curva de abajo. Si uno lo viera en colores, tendría un color, la horizontal de color azul y la curva subiendo en color azul. Y en color amarillo hasta el punto de intersección, ¿ya? Entonces, y si yo detengo el valor ahí arriba, donde termina la curva, el último punto, ¿ya? Que no ha llegado a la ruptura, y vuelvo a hacer el ensayo siguiente va a partir en una horizontal nuevamente, y va a subir después, revienta. ¿Ya? El efecto Kaiser, tal como lo dijiste tú, es la memoria de estrés de la roca. La última memoria de estrés. ¿Ya? Y una última pregunta, Luis. Eh, con respecto, esto lo hicieron solamente en ensayos uniaxiales, ¿cierto? sí. Ya. Bueno, hablaba el efecto felicidad, Luis, y no se llama el efecto felicidad. Bueno, a lo mejor la traducción en español podría ser, pero eh, se llama el efecto felicity, ¿ya? Y el efecto felicity se produce que antes de que la roca rompa o estalle, ¿ya? El efecto Felicity se replica al efecto Kaiser, pero en la parte alta de la... O sea, es como voy empezando a hacer... tengo muchas emisiones acústicas, va subiendo en la curva, subiendo en la curva, y llega un momento que desaparecen las emisiones acústicas. Significa que antes del umbral de ruptura hay un vacío de emisiones acústicas, y ese es el efecto Felicity, ¿ya? Que era lo que estaba marcado ahí, o relación de felicidad. Voy a releer el paper a ver si no existe, aparte del Felicity. Mm, ¿Ya alguna consulta del resto de los compañeros? Ya vamos a dejar de compartir pantalla. ya. ¿Alguna consulta de sus compañeros? Bueno, estamos. ¿Ya? Entonces, vamos a ¿La lo que nota, nos... profe? ¿Ah? ¿La nota? Un 6. Ya. Ya. Les voy a dar algunas tareitas para la semana que viene que las tienen que hacer al LOA. ¿Ya? Entonces, la primera dice, corresponde al uso de BP y BS en tronadura. O sea, la velocidad de onda, la primaria y la velocidad de onda de corte, ya en tronadura, cómo se usan y cómo se calcula el PPB crítico. ¿Ya? En una hojita o en un Word lo hacen y sería suficiente. ¿Ya? Esa es la primera. La segunda, encuentre 10 aplicaciones donde se usan las velocidades de onda en minería. Ya les mencioné una, que es el PPB crítico, entonces les quedan 9. Pero cuando coloquen las aplicaciones,
no le coloquen solamente el nombre, sino que coloquen el por qué o cómo se usa, ¿ya? Voy a dar un ejemplo, pero mejor que no. Ya. La tercera dice que definan lo que es anisotropía, ¿ya? Y cuál es su relación con las velocidades de onda. O sea, si una cosa es anisotrópica, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la relación con la velocidad de onda? Ojalá lo encuentren en alguna correlación matemática, alguna ecuación, ¿ya? Eso lo voy a corregir yo después. Y se los voy a presentar también en el laboratorio. Y la cuarta y última, ¿ya? Que busquen tablas en que relacionen los módulos dinámicos con los módulos estáticos. Por ejemplo, que le indiquen que para el basalto un módulo dinámico tiene tal valor y para el estático tiene tal valor. ¿Ya? Lo que vamos a ver en el día de hoy ya es trabajar con los módulos dinámicos. Los módulos dinámicos efectivamente llevan el nombre porque se hacen de un ensayo no destructivo, que es la velocidad de onda, y además de eso, porque toman, a ver, toman el valor del elemento de una partícula que se mueve en un cuerpo rígido, ¿ya? Y establece un módulo que es comparable con un ensayo destructivo posterior, ¿ya? Ya, y ahora me voy a la presentación. Profe, ¿Mm? profe, respecto a las tareas, no van a ver las tareas del PPT, ¿cierto? O sea, es que la verdad es que esta semana está un poco ajetreado con tantas tareas y desde el principio que ya, como que ya me va superando la cosa cada semana, entonces... Ya, pero la semana que viene piensa, o sea, esas 4 tareitas que yo te di, las puedes resolver el día de mañana, las dejáis en el LOA y te olvidáis. O sea, la semana que claro, viene es no, no feriado. sé si alguien más tendrá el mismo problema, tal vez soy yo nomás. Yo creo que van a empezar a tener ese problema, pero multiplicado por varios, porque las pruebas, yo no sé si en los demás ramos ya vienen las pruebas ya. Por ejemplo, yo tengo la primera prueba de mi ramo de carguío, la tengo el 25 de mayo, quedan 10 días. Y hablé con el resto de mis colegas y me dijeron que no, que andaban también en 2 semanas más y aparte en las pruebas. Pero, mira, Marcelo, no te va a tomar mucho... es muy fácil encontrar esa tarea. De hecho, la puedes googlear y la vas a encontrar, ¿ya? Además Bueno. piensen que no tienen que preocuparse por la traducción ni leer las normas porque la otra semana no hay control. La Solo otra es semana es informe. feriado para ustedes. Que, Okay. que no es para el viernes, porque el viernes van a tener... No hay lab. La semana que viene, si es feriado, no hay lab. O sea, lo único que tienen que hacer es entregar la tarea nomás antes de las 12 del día anterior. Acuérdense que la próxima semana, el jueves 21 de mayo. Por eso. Que cuando uno está en cuarentena da exactamente lo mismo si está feriado o no feriado, pero créanme que para los que damos el curso y lo tenemos que hacer, cuando tenemos el día completo, cansa. Y un jueves Se feriado agradece el descanso. se agradece el descanso. Ya, entonces, voy ahora a la presentación. Ya, compartir presentación. Que no me acuerdo cuál, pero... Esta. Después Fernando les va... Bueno, todo lo hacen siempre, pero les va a compartir la presentación. ¿Ya? Esta tiene un poquito más de detalle que la que tiene ella, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este laboratorio? Ya determinar la velocidad de propagación de onda, los módulos elásticos dinámicos de la roca mediante el uso de transductores de ultrasonido para la roca, ¿ya? Conversar acerca de lo que dice la norma 2845-08, ¿ya? Y explicarles tanto el módulo de Young, rigidez, la constante Lamé, Poisson y el módulo de compresibilidad, ¿ya? Que son los 5 cálculos que uno establece a través de la determinación de PP/IBS que uno saca del laboratorio, ¿ya? Entonces, primero, y voy a hacerlo también interactivo con el curso, como lo hice en el curso pasado. Al otro, en algún momento yo me voy a tener que salir del laboratorio porque tengo que tomar un examen de grado. Entonces Fernanda va a terminar con la última parte de hacer la explicación de cómo realizar ya el cálculo de PIBS, ¿ya? Acuérdense que hay una definición muy fácil que dice que la velocidad es distancia partida por tiempo. Y eso es lo que nosotros usamos a nivel de laboratorio, ¿ya? Entonces, vamos a valernos de unas definiciones que nosotros teníamos, ustedes vieron también cuando estaban haciendo física 1, ¿ya? Entonces, la primera que dice que onda se define como el movimiento periódico de un objeto que regresa regularmente a la posición conocida, después como un intervalo de un intervalo de tiempo fijo, y se presenta en sistemas mecánicos cuando la fuerza que actúa en un objeto es proporcional a la posición del objeto relativo con alguna posición de equilibrio, ¿ya? Y esto se define como movimiento armónico simple. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio y qué es lo que medimos? ¿Ya? Hay que tener presente que existe un montón de nombres de diferentes ondas, ¿ya? Pero a nosotros nos interesa o nos es relativo, ¿ya? A todo lo que se refiere a ondas de materiales sólidos, ¿ya? Entonces, un segundito, ya. ¿Por qué? Porque las rocas son sólidas, ¿ya? Ese es el concepto. Entonces, hay una definición de qué es lo que es el sonido, ¿ya? Y el sonido es un conjunto de ondas sonoras que viajan a través de cualquier medio de material, ¿ya? Y estas desplazan con una rapidez, ¿cierto? Debido a las propiedades del medio. Y ahora voy a partir con las preguntas, ya que son hartos en el curso. Andrés Alegría, ¿ya? La primera consulta, ¿ya? ¿Qué ondas conoces tú, aparte de la P y la S? ¿O he escuchado? Ahora, las sísmicas puede ser. Ya. Ya, y dentro de la onda sísmica, ¿ya? ¿Qué es lo que más nos afecta a nosotros en la vida real? Como otro tipo de onda. Sí. Cuando se produce un terremoto, ¿cierto? Y queda la escoba, ¿ya? Un grado 10, ya no afecta ya, pero un grado 10 ya.
se produce una cierta cantidad, un cierto número de ondas que son emitidas por un epicentro, ¿cierto? Y nos llegan a nosotros. Pero, ¿qué es lo que cuáles son las que nos afectan? No sé, la onda, las P, no sé. Ah, Las P. Pero, a ver, a lo mejor empecé mal la pregunta. ¿Ya? ¿A nosotros nos afectan las ondas superficiales o nos afectan las ondas profundas, las que van por dentro? a la- bueno, se mueve desde las de adentro. Yo creo que la onda es de adentro. Ya, mira, el terremoto se produjo en una cierta posición al interior de la corteza terrestre, ¿cierto? Se emitió una cierta magnitud, un emisor de onda, y esto salió hacia superficie. Las ondas que van por dentro son las P y la S, ¿ya? Pero cuando llegan a superficie hay diferentes tipos de ondas, que han escuchado hablando de la onda Rayleigh, la onda Love y otras varias más, ¿ya? Entonces, si estoy en la superficie, me van a afectar la onda de superficie, pero estas fueron emitidas por un elemento al interior, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que generalmente nosotros trabajamos con ondas, ¿ya? En materiales sólidos, ¿ya? Entonces, la onda que nos llega del terremoto es la onda que, como si te dijera que está analizando un testigo, es la onda que le llegó justo al final, ¿ya? Que llegó en la cola del testigo, ¿ya? Entonces, ahora tú me decías la onda P. ¿Por qué la onda P? Andrés. Porque bueno, la onda P viaja a través Sí, la onda de P la roca viaja, y llega hasta, bueno, puede llegar hasta arriba. sí, hasta arriba, sí. Y bueno, eso provoca que le mueva esta superficie. Ya mira, la onda P es una onda de qué tipo, Longitudinal o ¿sí? De longitudinal de compresión, ¿ya? Es una onda de choque, ¿ya? Pero ¿es destructiva o no es destructiva? No, no es destructiva. Ya. Entonces, ¿cuál sería la destructiva? La onda S. La onda S, porque es una onda de cisalle, ¿ya? Entonces, además de eso, No sé si se han fijado que cuando hay un terremoto puede pasar de dos formas, que se mueva de forma como horizontal o longitudinal, o que la Tierra se mueva hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Y ese arriba y hacia abajo es porque la onda S de cierta forma tiende a ser perpendicular a la longitud en la que se transmite, y por eso genera ese movimiento que es mucho más destructivo, porque las construcciones están hechas para resistir movimientos de un lado hacia otro, pero no así tanto de arriba hacia abajo, y por eso se caen las cosas, etcétera, etcétera. Es más dañino el terremoto en ese sentido. fantástica la explicación de Fernanda. Ya. Entonces, fíjense aquí otra cosa importante, ¿ya? Que hablamos de definición de onda, ¿ya? Y hay tres tipos de onda. La onda infrasónica, la onda audible y la onda ultrasónica. Nosotros nos vamos a enfocar en este último parámetro, ¿ya? En las ondas ultrasónicas. Y, Amy, ¿tienes audio? Sí, Ya. La norma que estudiaron el día de hoy, ¿ya?
la 2845, si no me equivoco, ya decía que los transductores ultrasónicos que se requieren tienen un cierto parámetro, van desde cierto lugar hasta cierto lugar en frecuencia. ¿Te acuerdas tú lo que indicaba? Como en kilohertz, ¿o Exactamente, no? sí. Sí. Me parece que para casos prácticos era de 50 a 500 kilohertz. Ya. ¿Quién más tiene? A ver. Don Matías Fica. Matías, ¿tienes audio o no tiene audio? Te dice que el chat no tiene audio. Ya, Matías, escribe por chat. ¿Qué dice la norma, la 2845, ya de recomendación para usar en testigos de roca de frecuencia? ¿Está en lo cierto lo que dice tu compañera, Amy? Estamos todos esperando a que tú escribas para que aparezca en pantalla. Cuando, claro, él dice un rango de trabajo de los kilohertz. Acuérdense que los transductores son unos elementos que hacen que se emita la señal y por uno emite y por otro recibe. Cuando uno va al doctor y le coloca el estetoscopio, ya él está recibiendo, ¿ya? Y nuestro emisor es nuestro corazón. O cuando le van a hacer una eco o van a hacer o quieren ver si tienen el estómago con algún daño, alguna cosa así, ellos colocan un gel y sobre ese colocan un transductor. Pero ese transductor tiene la capacidad de emitir y de recibir a la vez. Y hacen que nuestro cuerpo rebote la señal. En el caso de este cuerpo sólido que nos sugiere la norma, ¿ya? Nos dice que tenemos que usar transductores que van entre los... ¿Cómo alguien no lo va a saber? Abierto el micrófono para que cualquiera diga o lo coloque en el chat. ¿Entre cuántos kilohertz y cuántos kilohertz? Voy a tener que escribir. Ya. La frecuencia común va entre los 75 kHz a los 3 MHz. ¿Ya? Ahora, eso es lo que dice la norma. ¿Ya? Nosotros no usamos 75 kHz en el laboratorio, usamos 250 kHz. ¿Ya? Cuando se analizan probetas que son de cemento, ya ellos trabajan a ultrasonidos, pero mucho más atenuados y trabajan con 25 y 50 kHz, ¿ya? 54 kHz, perdón. Entonces, ¿qué podemos decir también acá? Ya tenemos una onda, ya esta es la parte de infrasonido, este es el sonido audible para los humanos, ya, y acá está el ultrasonido, ya que se marca, hay transductores de contacto entre los 0,5 y los 2 megas y los 20 MHz. Ya nosotros trabajamos a nivel de los máximo 3 MHz. ¿Ya? Cuando se dice que hay una alta frecuencia, o sea, no estamos corriendo para el lado de allá, fíjense que estoy repitiendo la onda muchas veces, ¿ya? A una misma amplitud. Entonces acá tengo una amplitud, pero tengo una baja frecuencia porque
Si se fijan, la onda llegó una o dos veces posteriores, ¿ya? Entonces, nos pasamos a... Vamos a hablar de lo que son las ondas P y las ondas S, ¿ya? Entonces, tal como comentaba Fernanda, la velocidad onda P es una onda longitudinal, ¿ya? Y depende de la compresibilidad del medio. Si uno lo ve en el dibujo de la mano derecha, ¿ya? Tenemos una onda compresible y se va propagando en esta dirección. Y que llega más rápido que cualquier otra onda, ¿ya? Posterior a esta, se suma una onda S, que es una onda que, si se fijan, es perpendicular a la dirección de propagación, ¿ya? O sea, te está dando un sistema de cizalle o corte, ¿ya? En inglés es Shear Wave Velocity, ¿ya? De ahí viene el BS. Y en inglés también es velocidad P, es de Velocity of Propagation, ¿ya? O Primary Velocity, ¿ya? De ahí viene ese nombre de velocidad. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma y qué es lo que nosotros obtenemos a través de la norma? Ya obtenemos estos elementos. ¿Y qué es lo que son estos elementos? Dice cómo determinar la velocidad P, la velocidad S, ya, y como dato previo deberíamos tener nosotros la densidad de la roca, ya. Entonces, vamos a preguntar aquí. Constanza, ¿tiene micrófono? Sí, Constanza, ¿te acuerdas tú de cómo se determinaba la densidad, los métodos que vimos la sí. semana ya antepasada? ¿Cuáles son? Geométrico, ¿Correcto? densidad suspendida, esa densidad suspendida con parafina y por pignometría. Ya. En el caso que nosotros estamos trabajando ya, tenemos un testigo. Ese testigo, nosotros previamente le deberíamos haber determinado la densidad, ¿ya? Y de todos los métodos anteriores que mencionaste, ¿con cuál me quedaría? Geométrico, Precisamente ese no. Porque en un caso extremo sí, ya que no tuviera, pero idealmente debería haber sido suspendido, ya siempre y cuando la roca sea una roca rígida y que no tenga algún tipo que no se pueda romper con el agua, ya. Pero si no hubiera sido parafina. El caso geométrico es el caso más básico en el cual tengo un testigo que no voy a poder ni medir porosidad, ni humedad, y va a ser un valor de densidad, pero no va a ser la densidad exacta, ¿ya? Entonces me tengo que quedar con el suspendido o el suspendido con parafina, cualquiera de los dos depende de las condiciones, ¿ya? Entonces, aparecen cinco módulos dinámicos que nosotros vamos a determinar, que son los que están a continuación. ¿Ya? Jennifer, ¿tienes audio? Perdón. Jennifer, ¿estás con audio? Parece que no. Escribió en el chat que no tenía. Ya. Ya, Luis, tú respondiste. Gracias. Ahí le vamos a preguntar a Marcelo que anda por ahí abajo. Luis, aparecen aquí 5 módulos. El módulo de Jan, ¿cierto? Y Poisson, que son los más importantes. ¿Ya? ¿Qué es lo que te indica el módulo de Jan? Luis.
No tengo muy claro lo que indica realmente. Implica la cantidad de esfuerzo ¿Sí? ¿Sobre? que se necesita para deformar la roca, ¿no? Eso es, exactamente. Eso es lo que tú estás diciendo, ¿ya? Entonces, ese módulo de Young yo lo puedo calcular mediante dos formas. La primera es a través de este ensayo no destructivo y la segunda a través de un ensayo destructivo, que lo vamos a ver nosotros cuando termine el curso, ¿ya? Y entra la definición que dice que es la cantidad de esfuerzo que yo requiero para deformar una roca. O sea, si tengo un módulo de Young alto, ya, Marcelo, ¿qué tipo de roca es? Y si tengo un módulo de Young bajo, ¿qué tipo de roca es? Supongo que si un módulo de Young es alto, la roca es competente, densa, y Correcto. al revés. Y en el caso contrario es más frágil, ¿no? Fantástico, eso es. Muy bien. Ya. Amy, ¿tienes audio? Sí. Ya. Amy, la relación de Poisson, ¿de qué trata? Aquí aparece como en este lado de la... pero, ¿de qué trata? ¿Cuál es el concepto de la relación de Poisson? Como las deformaciones. ¿Sí? Pero, ¿entre qué? em, de un cuerpo, no sé. Sí, eso es, la deformación de un cuerpo. Pero, ¿qué tipo de deformaciones? Unitarias. Correcto, pero te falta el tipo. Am, Llevémoslo a un testigo. En un testigo que es un cilindro, ¿ya? ¿Dónde mido las deformaciones? no sé. Ya, te lo voy a explicar. En un testigo que es cilíndrico, yo mido la deformación axial, que es la que va en el eje, si lo tengo de pie, en el eje Y, ¿ya? Y la lateral, que es en el eje X, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es la relación de deformaciones. Y hay un punto ya en que uno establece que la roca es más rígida si se deforma poco, ¿ya? Y es más dúctil si se deforma mucho. ¿Se entiende, no? Entonces, mientras más pequeño sea el Poisson, la roca va a ser más rígida. Mientras más grande sea el Poisson, la roca va a ser más dúctil. ¿Ya? Ese es como el concepto que uno tiene que aprender. Entonces, de ahí viene, no sé si Carla por el chat, Profe, ¿podría repetir lo que dijo sobre el Poisson? ya, cuando la roca es más rígida, el valor de Poisson es más bajo, ¿ya? Y cuando es más dúctil, el valor de Poisson es más alto. Y ahora la pregunta, ¿entre qué valores fluctúa el Poisson? Carla, ¿lo puedes mandar por chat si es que tienes la posibilidad? Ya, si no tiene, se lo voy a explicar yo. Ya. Chantal, ¿tienes audio? Sí, sí tengo. Chantal, la misma pregunta que le acabo de hacer a Carla, ¿ya? ¿Entre qué valores fluctúa el número de Poisson? O el módulo de Poisson.
Entre las rocas que son rígidas serían entre 0,1 y 0,2 y en cuerpos dúctiles 0,4 y 0,5. Ya, muy bien. Entonces, ahora, ¿con qué clave nos vamos a quedar nosotros? Hay un número que se llama 0,21. ¿Ya? Ese es nuestro... Generalmente cuando las rocas son, como hizo, muy frágiles, ¿ya? Vamos a trabajar con ese número que es 0,21. Más alejado del 0,21 o hacia el 0,4, 0, o que sea un poquito más alto que el 0,21, 0,18, 0,17, 0,15, ¿ya? Nunca hemos visto en el laboratorio un valor de Poisson que llegue a un valor de 0,50 o algo más. Ya eso debería ser como un suelo, ¿ya? ¿Se entiende entonces esos números? ¿Ya? Si le preguntan alguna vez, bueno, ¿cuál es la razón de Poisson? No se van a equivocar sin andar alrededor de 0,20, 0,21, 0,23, ¿ya? Entonces, sigamos avanzando un poquito más. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace en el laboratorio? Ya en el laboratorio ustedes van a determinar en forma previa, ya van a determinar en forma previa los datos geométricos de la probeta. En este caso, lo que me sirve a mí es el largo para el cálculo, ya. Y además de eso, detener la densidad. Si nosotros vemos acá en las fórmulas anteriores, vamos a fijarnos que en 4 de los 5 módulos multiplica por el valor de la densidad, ¿ya? O sea, si yo no tengo el valor de la densidad de la roca para el cálculo, no voy a poder determinar los módulos elásticos, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos fijarnos? El instrumental que se va a usar es un instrumental que se llama Pundit Lab, ¿ya? De hecho, Fernanda les va a decir que ustedes pueden bajar el software que tiene ese equipo. Ese software se baja gratis de internet y nosotros les vamos a entregar unos archivos que son archivos PQL, parece que la terminación, que solamente se pueden abrir con ese software, donde ustedes van a trabajar con las velocidades, van a establecer a ciencia cierta, van a jugar ya con el cálculo de la velocidad S. Ya, aquí les vamos a explicar cuál es ese cálculo y en qué consiste. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí está. Tenemos este aparatito que aparece acá, que es el aparatito Pundit Lab, ¿ya? Que se conecta, que lo que hace es que genera, llamémoslo así, pulsos electrónicos. Esos pulsos electrónicos se pasan a un pulso mecánico, ¿ya? Y nuevamente lo recibimos como un dato. Pero para nosotros realizar el ensayo, siempre montamos el equipo y lo que primero que debemos hacer es calibrarlo. ¿Y cómo se calibra? A través de un calibrador que me lo entregan, ¿ya? Ese calibrador tiene un tiempo determinado que la onda se debe recorrer desde un punto hasta otro. Es un acrílico que está patentado y ese es nuestro calibrador, ¿ya? Entonces, nosotros conectamos y lo que hacemos es calibrar. Pero ¿cómo se calibra? Esto pasa a ser un testigo y en la parte superior e inferior del testigo, ya yo tengo que poner un gel acoplante al transductor. Y le pregunto a alguien, Constanza, parece que no sé si tenía audio, o si no lo puede escribir por chat, ¿por qué uno debería poner un gel acoplante entre el transductor y la muestra? ¿Me escuchas, Constanza?
Sí. La pregunta es, ¿por qué yo uso un gel? ¿Ya? O cuando le van a hacer un examen de ultrasonido, también le echan un gel que es el mismo, entre paréntesis, exactamente el mismo. ¿Ya? Se lo echan en el estómago o a donde le quieren hacer el examen. ¿Ya? ¿Cuál es la relación de ese gel acoplante? em, em, para transmitir. ¿Ya? Sí, sí, correcto. ¿Para transmitir qué? Te faltó terminar la palabra, el cierre. em, Te voy a soplar. La experiencia se llama, a ¿cómo se? determinar ¿cómo se llama? La velocidad del pulso. Efectivamente, ya es la onda. ¿Ya? Entonces, Sí, ¿qué es lo que qué es lo que estamos haciendo con ese gel? ¿Ya? Es que este transductor está emitiendo un pulso, como dices tú, ¿ya? Y ese pulso, para yo pasarlo en forma completa a este elemento sólido, ¿ya? Y que ese pulso no se pierda, tengo que tener un acoplante entre una superficie y otra superficie. Y por eso se usa un gel, ¿ya? Y hay gel de dos tipos. Un gel para el tipo de velocidad P, ¿ya? Que es un gel menos viscoso, y hay un gel que se usa para velocidad S, que es un gel mucho más viscoso. Se habla de 4 millones de centipoise, ¿ya? Entonces, cuál es el punto? ¿Por qué la velocidad S tengo un gel mucho más viscoso? Porque el transductor S, este que ustedes ven acá frente a la presentación, un transductor P, ¿ya? El transductor S es un transductor que emite pulsos, ¿ya? Pero son pulsos que son perpendiculares a la dirección eh, de la onda, ¿ya? Significa que eh, si la onda va norte-sur, ¿ya? La onda S también va a ir norte-sur, pero va a ir perpendicular. O sea, va a ser vibraciones este-oeste. Ahora, al hacer esas vibraciones este-oeste, ¿qué ocurre? Ocurre que se puede escapar esa onda si no tengo un gel. O si tengo un gel, como ejemplo el que está acá abajo, y lo uso con un transductor S, ¿ya? Lo que ocurre es que ese gel es poco viscoso, entonces esa onda se va a escapar, ¿ya? Por eso usamos un gel, es como una pasta de chocolate, una cosa así, ¿ya? Y es soluble en agua caliente, por si acaso. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a dejar a Fernanda para que vea la última parte de acá de la presentación del laboratorio del día de hoy, porque yo tengo que salir y entrar a otro Zoom a tomar un examen de grado, ¿ya? Y todavía me quedan 5 minutos, pero... Ya, profe. ¿ya? ¿Lo tomo yo entonces Sí, o tómalo sí? tú y yo me voy a tener que Ya, salir, ¿ya? Para ya, que tú le explicas el ejemplo, Ajá. ¿ya? Le explicas el ejemplo